la semana pasada, a finales de la semana pasada, salió por fin publicada la OPE del 2025 del Sergas. Es un bombazo porque yo no recuerdo tantísimas plazas en Sergas. En todas las categorías hay un montón de plazas y además hay un mogollón de categorías que normalmente no estaban convocando y ahora empiezan a convocar. Hoy haremos un resumen general sobre la OPE y un resumen general de las categorías de más relevancia. Procederemos con Nerea y con Fátima. Nerea es una docente nuestra y además también orientadora pedagógica que muchas veces a muchos de vosotros os va a hacer un seguimiento. Fátima también está aquí con nosotros y ella es la encargada, bueno, pues un poquito también de daros la bienvenida, ¿no? Es una de las primeras personas que se pone en contacto con vosotros para daros la bienvenida pues a esta nueva familia, vamos a llamarle, ¿vale? Os vamos a contar un poquito, ¿vale? Eso, como os dije, las categorías más destacables en la OPE del 2025, requisitos y tipos de examen de cada una de esas categorías así más destacables y luego un poquito comentaros pues cómo preparamos nosotros la oposición. Desde el primer momento que entráis en la academia hasta ya el final. Incluso tenemos preparado un poquito una antigua alumna nuestra que fue un éxito, la verdad, para que os diga unas palabras y unos consejos que ella siguió. Luego también Fátima os contará, ¿vale? Cómo hacemos y cómo os ayudamos en todos los trámites administrativos pues, que tengamos que hacer a lo largo del proceso selectivo. Sí recordar pues, que la academia en sí está formada pues, por un montón de personal, cada uno especializado en su parte, orientadores pedagógicos, gente en administración pues, que se ayuda en todos estos trámites y aparte algo muy importante también es el equipo docente. Es importante porque el equipo docente es especializado en cada una de las materias que imparte, es decir, una persona especializada pues en procedimiento no te va a dar informática, el que te da informática es especializado en informática o el que te va a dar la parte específica de celadores es un celador que está trabajando actualmente en el servicio de salud. Paso la palabra a Nerea para que os explique un poquito detalladamente cómo fue esa oferta que salió la semana pasada con tantísimas plazas. Gracias, Loli. Bueno, no sé si alguno lo vio hace no mucho, de hecho fue el 23 de junio, el presidente de la Xunta de Galicia había anunciado, ¿no?, de alguna manera 1.460 plazas, cuando a posteriori pues, nos encontramos con un incremento enorme, es decir, nos encontramos cuando salió la oferta oficial, porque obviamente al final lo que dice, lo que se pueda decir de palabra un presidente es algo orientativo, ¿no? Pero después con la oferta oficial, pues bueno, vimos que se habían incrementado en 2.000 plazas más de las que inicialmente se esperaban, lo cual, bueno, pues es una auténtica barbaridad. De hecho, fijaos, la oferta triplica lo que son las plazas que salieron en 2024, que por cierto ahora lo veremos. Son dos ofertas que se van a sumar, por tanto, se incrementan incluso más esas 3.460 plazas que os comentaba. Fijaos, como os decía, al ser dos ofertas que se deben unir, pues las plazas ofertadas en 2024 no fueron convocadas, acaban siendo un total de 5.520 plazas, lo cual, teniendo en cuenta un poquito la tendencia de Sergas, que ahora veremos, pues desde luego es una gran oportunidad, ¿no? Porque son pues muchísimas plazas más de las que normalmente salen o de las que nos podemos encontrar en ofertas o convocatorias, digamos, de otros años, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco también de la tasa de reposición. ¿Qué es la tasa de reposición? Primero, la tasa de reposición es ese porcentaje de plazas que la Administración puede cubrir, ¿vale?, con contratación, principalmente pues porque van quedando vacantes pues por jubilación, entre otras cosas, ¿vale? En este caso es un buen momento, si no probablemente de los mejores de los últimos años, para acceder a las mismas, porque fijaos, la tasa de reposición, es decir, la tasa de esas plazas que se van a poder cubrir, con contratación por parte de la Administración por esos motivos que os comentaba, se ha incrementado en un 120%, ¿no? Es una subida muy grande. Un poquito al hilo de lo que os decía antes, para que veáis, tengáis ese reflejo de que efectivamente es una oferta excepcional, es una oferta
increíble teniendo en cuenta pues, los antecedentes de los que venimos, vamos a ver un poquito la evolución de plazas que ha habido hasta ahora, ¿no? Porque esto nos ayuda un poco a dar una perspectiva de la gran oportunidad que supone este récord histórico, ¿no?, que ha habido en 2025. Si os fijáis, desde el 2018 hasta el 2024 el baremo ha sido entre 700 y 1.500, mientras que en 2025 asciende casi a las 3.500, ¿vale? Las claves de la evolución, obviamente en algún punto, os podéis imaginar, están un poquito marcadas pues, por la pandemia que hemos vivido, pero fijaos, igualmente, entre 2018 y 2021, un poquito la gráfica también que os enseñaba antes, la tendencia estable, es decir, esa estabilidad que tenía en este caso el Servicio Gallego de Salud, oscilaba entre 1.200 y 1.500 plazas. Luego sí que es cierto que hubo un descenso tremendo al año siguiente, en 2022, llegando a la mitad de las mismas, es decir, unas 760 plazas. En 2023 parece que vuelve a auparse un poquito, recuperando 1.630. En 2024 vuelve a bajar y en 2025 es donde tenemos ese gran salto. No olvidéis que las de 2025 se van a sumar además a esas de 2024 y por eso alcanzamos esa cifra de más de 5.000 plazas. Claro, esta evolución de plazas y además tener dos ofertas que se suman a nosotros nos da a entender que, bueno, podemos sacar tres conclusiones principales, ¿no? Lo primero, desde luego, es una ventaja tremenda respecto a otras personas pues, que se han presentado a otras ofertas, a otras convocatorias, etcétera, etcétera, porque supone el doble de plazas de oportunidad única, ¿no? Después, la tasa de reposición, ¿no? Lo que os decía, la tasa de reposición sube exponencialmente un 120%, cosa que en otras ofertas, en otras convocatorias no ha pasado. Eso nos permite además luchar contra la temporalidad y, como os decía, ese aumento exponencial de plazas va a dar muchas más posibilidades de que nosotros podamos acceder, ¿vale? Obviamente, el que haya un mayor número de plazas no puede suponer un pretexto para entender que o la oposición es más sencilla o la preparación debe ser distinta, ¿no? La preparación debe ser exactamente igual de rigurosa que si hubiera 3 plazas encima de la mesa, ¿no? Además, no podéis perder de vista, os lo comentará luego Fátima un poquito más en profundidad, que Sergas es una oposición del tipo concurso-oposición. Entonces, es importante hacer un buen examen de primeras para poder entrar en listas, para poder estar pues, lo más arriba posible, empezar a hacer puntos dentro y después sacarse esa plaza definitiva, ¿no? Desde luego es una gran oportunidad porque, bueno, da, valga la redundancia, esa oportunidad de prepararse a fondo y tener más plazas encima de la mesa, reducir ese ratio de plazas por alumno a las que bueno, pues uno se puede postular, ¿no? Aquí tenemos una pequeña tabla donde podemos ver también, ¿no?, esa tendencia, aquí ya segregada por oposiciones, las que nosotros entendemos que quizás son las más demandadas. Si os fijáis en la última tabla, en la que pone total, ahí lo que hacemos es una suma de las dos ofertas que os comentaba antes que debemos sumar, ¿vale? 2024 y 2025. En algunos casos, como puede ser técnico de laboratorio, en 2024 pues no salió ninguna, por tanto nos tenemos que quedar con el dato de 2025. Fijaos un poquito la tendencia, ¿no? De 2024, ya solo cogiendo auxiliar administrativo, tenemos casi el doble en 2025, del 70 a 130 plazas, ¿no? PSX, de 51 a 185. Técnico de laboratorio, como os comentaba, es una que no sale siempre. En 2024, en este caso, no salió. Por tanto, las 60 de 2025 son una gran oportunidad para los que llevan pues desde las 121 de 2023 esperando, ¿no? Celador, de 150 a 198. TCAE, en TCAE es una barbaridad, es decir, son muchísimas plazas, es desde luego una gran oportunidad. Fijaos la tendencia de años anteriores. En 2025 para TCAE salen casi 1.000 plazas, 975. Y si os fijáis, cogiendo desde 2020, nunca el dato ha estado ni siquiera cerca, ¿no? El año que más cerca pudo estar fue en 2023 con 550 y aún así representa la mitad de lo que ha salido en 2025, ¿no? De hecho, fijaos que sumando con las de 2024 alcanzan un total de 1.306, ¿no? Son muchísimas plazas.
Pinche, ¿vale? Que tenemos 31 más las 80 que salen en 2025, haciendo así unas 111. Y técnico de farmacia, que un poquito en la misma línea que técnico de laboratorio, también llevaba unos años sin salir. En 2024 volvió a salir, en este caso con 13 plazas, y en el año 2025 con otras 25, sumando un total de 38 plazas, ¿vale? Bien. ¿Qué interpretación o qué recomendaciones os puedo dar con los datos encima de la mesa, ¿no? Con los datos que acabamos de ver hasta ahora? Primero, lo que os comentaba, ¿no? Con el cuadro que hemos visto anteriormente, está claro que existe una tendencia creciente y notable en todas las categorías. Por supuesto, unas destacan más que otras, ¿no? TKE es exagerado, es una barbaridad, pues técnico de laboratorio sube igualmente, aunque quizá no tanto, pero si os fijáis, todas, independientemente del número en el que se haya incrementado, todas se han incrementado. 2023, ¿vale? Fue un año atípico, no podemos tampoco cogerlo como mucha referencia a la hora de interpretar un poquito, ¿no? Las ofertas del Servicio Gallego de Salud. Surgen además nuevas categorías que, aunque no lo incluimos en el cuadro anterior, pues bueno, por si fuera de vuestro interés, también es una conclusión interesante, ¿no? De sacar de la oferta de 2025, porque de repente nos encontramos encima de la mesa, pues como os decía, con nuevas categorías que antes no existían en el Servicio Gallego de Salud, pues como puede ser temas relacionados con dietética y nutrición, ¿no? Desde luego, desde nuestro punto de vista, ahora mismo es el momento perfecto para opositar para Sergas y sobre todo teniendo en cuenta un poco también los años de los que veníamos, ¿no? Esa subida, bajada fuertísima, después una subida muy leve, tardarse en convocar pues las de 2024, es decir, nosotros consideramos que ahora mismo es el momento perfecto, son dos ofertas juntas, es un incremento exponencial de las plazas, como os decía, eso reduce el ratio de plaza por alumno y por tanto son pues más posibilidades que uno tiene. Pero por supuesto, pues esto es imposible, como os decía al principio, pues sin una estrategia, sin una dinámica. Por cierto, esta nueva oferta os debe ayudar muchísimo, os debe motivar muchísimo porque es una gran oportunidad. A veces salen ofertas o a veces salen convocatorias que, bueno, a los alumnos les resulta frustrante porque quizá no se esperaban, pues o tampoco o no esa distribución, y en esta, desde luego, todos son ventajas, ¿no? ¿Cómo es un poquito el proceso a la hora de una oposición? Estas son muchas dudas que tienen los alumnos al principio y es totalmente normal, es decir, a mí también me costó lo suyo entender cómo iba el procedimiento, pero bueno, una vez lo entendéis es muy sencillo. Lo primero es la oferta, ¿vale? La oferta realmente no deja de ser otra cosa que, entre comillas, ¿vale? Una nota informativa de lo que a posteriori te voy a convocar, ¿vale? Lo comento porque muchas veces cuando sale la oferta la gente ya pregunta ¿dónde me inscribo? No, con la oferta todavía no nos podemos inscribir en la oposición en sí, ¿vale? Es un aviso para que tú estés pendiente y sepas de esto es lo que yo te voy a sacar. Donde ya me puedo inscribir es con la convocatoria, ¿vale? Que sale a posteriori de la oferta de empleo. Ahí normalmente nos dan un mes, 20 días para hacer lo que se denomina la instancia, que eso os comenta Fátima un poquito más adelante, que sabe de eso mucho más que yo. Y en esa instancia es donde ya sí vosotros hacéis pues lo que sería, entre comillas, ¿vale? Vuestra matrícula al examen. Cuando termina ese plazo sale en la lista de admitidos provisional por si hubiera que corregir, ¿vale? Cualquier o subsanar cualquier defecto. Después tenemos las fechas de examen definitivas, es decir, pues el examen va a ser el 27 de septiembre, ¿vale? Y después la lista de aprobados con todo lo que conlleva el haber obtenido después o esa plaza o ese aprobado, ¿vale? Ahora, un poquito al hilo de lo que os comentaba, pues de esa fecha de examen, de esa lista de aprobados, os voy a dejar con Fátima, que os va a explicar un poquito oposición por oposición, aunque ya veréis que muchas de ellas tienen cosas comunes, los requisitos y el examen, ¿vale? Para acceder a cada una de esas oposiciones más representativas que veíamos antes. Hola, gracias. Gracias, Nerea. Hola a todos y todas. Bueno, yo soy Fátima y como os comentaba Nerea, pues yo me encargo un poquito bueno, pues de daros esa información, de dar apoyo al alumno, pues en estos momentos, ¿no? Pues cuando sale la oferta de empleo, en este caso estamos hablando de Sergas. Y lo primero que quería comentaros, como ya os dijo Nerea, que se trata de un concurso oposición, ¿vale?
Dentro de las oposiciones que preparamos, el Sergas, lo bueno que tiene es que es una oposición muy asequible para entrar a trabajar, ¿vale? Porque es un concurso oposición y las listas se mueven muchísimo, ¿vale? Entonces, se trata un poco de eso, de sacar la mejor nota posible para poder estar lo más alto posible en esas listas y empezar a trabajar de forma continuada, ¿vale? ¿Qué significa concurso oposición? Bueno, pues brevemente, significa que además de esa nota de examen, ¿vale? Van a valorarnos, pues, por ejemplo, el tiempo trabajado para la administración pública, nos van a valorar, pues, el currículum, ¿no? Pues nuestra titulación académica y también cursos que podamos ir realizando, pues, relacionados con, pues, el puesto de trabajo que vamos a desempeñar, ¿vale? Vamos a ir de lleno a, bueno, sobre todo a explicaros las categorías que tenéis, ¿vale? Lo que podéis elegir dentro del Sergas, ¿vale? Y, bueno, os hablaré, evidentemente, de los requisitos que tenéis que cumplir y de qué tipo de examen que tenéis que pasar, ¿vale? Vamos a empezar por auxiliares administrativos, que bueno, ya supongo, como su nombre indica, vamos, es una persona que está haciendo tareas administrativas y muchas veces también tienen tareas, pues, de cara al público, como dar, pues, los que nos dan las citas, muchas veces para especialistas y demás, ¿vale? En este caso, como decía, pues como os comentó Nerea, ¿no? Hay requisitos que son pues comunes para todas las oposiciones del Sergas, ¿vale? Para todos los puestos de trabajo, perdón. Pues en este caso es tener la nacionalidad española, ¿vale? O la de un miembro de la Unión, de un Estado miembro de la Unión Europea, ¿vale? Tenéis que poseer las capacidades para poder, y las aptitudes físicas y psíquicas para poder desempeñar ese trabajo, tener cumplidos 16 años y no haber sido separado mediante un expediente disciplinario, ¿vale? El tema de la titulación, por ejemplo, va a variar según pues, el trabajo que vayamos, la oposición que vayamos a elegir, ¿vale? Y también, pues ahí abajo que podéis ver el CELGA también. El CELGA va a depender también del puesto de trabajo que vayamos a desempeñar, ¿vale? En este caso, para poder optar a auxiliar administrativo nos van a pedir la ESO, ¿vale? Es la titulación mínima exigida. Depende del plan al que pertenezcáis, pues un técnico medio también sería suficiente, ¿vale? Siempre una titulación que sea equivalente. En este caso, exigen el CELGA 3. El CELGA 3 que nos lo dan normalmente si estudiamos en Galicia la ESO o la antigua bachiller, en segundo de bachiller, BUP, si cursamos segundo de BUP ya nos darían también el CELGA 3, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Cómo es el examen? Mira, aquí lo que podéis ver es que tenemos un examen con 3 ejercicios, ¿vale? Y esto es común a todos Sergas, ¿vale? Todos los exámenes de Sergas de cualquier categoría van a ser así, ¿vale? Vamos a tener un primer ejercicio tipo test de 100 preguntas, ¿vale? Siempre los van a dividir en 2 partes. Pues 50 preguntas de contenido teórico y otras 50 de supuestos prácticos, que realmente son igualmente preguntas sobre la teoría, ¿vale? Un segundo ejercicio que serían 10 preguntas tipo test, también es común a todos Sergas, ¿vale? Ahí, como digo yo, son esos 7 temas de legislación que, como digo yo, es el pack básico de Sergas, ¿vale? Cualquier categoría, desde celadores hasta técnicos de laboratorio, tienen que pasar, bueno, pues tienen ese examen de esas preguntas tipo test, ¿vale? De temario común. Y después el de gallego, ¿vale? El examen de gallego nos libramos de él si tenemos el CELGA correspondiente. En este caso nos piden el CELGA 3 y si lo tenemos no tenemos que pasar ese examen. Otra cosa buena que tiene Sergas, no tenemos obligación de pasar el examen de gallego. De pasarlo no me refiero. Imaginaros que, bueno, por lo que sea no terminasteis o la ESO en otra comunidad autónoma o hicisteis un ciclo y no tenéis la ESO y no tenéis el CELGA. Bueno, pues tenéis la obligación de pasar este examen de gallego. ¿Qué pasa con el examen de gallego? Que es obligatorio, no eliminatorio. Entonces, solo suma puntos, al igual que la parte común, ¿vale? Solo nos va a sumar, no nos resta. En caso de que, yo qué sé, nos salga fatal el examen y no tengamos ningún punto, lo único que hace es que no sumamos. Entonces, bueno, pues también es un punto positivo, ¿no? Para personas que no, si no tenéis el CELGA en este caso, ¿vale? Siguiente, digamos, puesto de trabajo muy similar a auxiliares administrativos, ¿vale? Tenemos PSX. PSX es un personal de servicios xerais.
En este caso, pues eso, es una especie también de administrativo, pero normalmente están en los centros de salud, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Y tienen algún tipo de labor de celador, ¿vale? Pues son esas personas que entramos en el centro de salud y nos encontramos pues para darnos las citas y demás, ¿vale? ¿Qué hacemos en la academia? Nosotros normalmente preparamos estas dos oposiciones a la vez porque tienen pues muy poquita diferencia en cuanto a temario entre una y otra, ¿vale? En cuanto a los requisitos, los mismos que auxiliares administrativos, ¿vale? Tener la ESO o equivalente y también nos piden el CELGA 3, ¿vale? Examen, lo dicho anteriormente, ¿vale? Tenemos siempre el mismo examen, 100 preguntas tipo test, las 10 de la parte específica, 10 preguntas que son comunes a todos ERGAS, ¿vale? De la parte común de legislación y el examen de galego, ¿vale? Que solo lo hacemos si no tenemos el CELGA. Ya no me lío más porque realmente es el mismo tipo de examen. Vale, vamos con celadores, ¿vale? Supongo que, bueno, por si no lo sabéis, os comento un poquito. El celador es la primera persona que nos encontramos al llegar a un hospital normalmente y tienen pues infinitas labores, desde control de accesos, ayuda en el manejo, en la movilización de enfermos, son los que pues llevan pues, las sillas de ruedas o cuando llevan a alguien a quirófano, ¿vale? Hay infinidad de labores relacionadas con el celador, ¿vale? En esta oposición, en esta categoría, nos van a pedir pues menos titulación, ¿vale? En este caso, solo nos piden un certificado de escolaridad. Es decir, pues si pertenecemos a este plan, no hemos terminado la ESO, por ejemplo, pues ya podríamos pedir solo con la primaria, con un certificado de escolaridad, ya podríamos acceder. Con la EGB, si no hemos terminado la EGB del plan antiguo, pues también con ese certificado podemos acceder igual, ¿vale? La exigencia académica es menor que en la anterior ocasión, ¿vale? En este caso, el CELGA que nos piden es el CELGA 2, ¿vale? Que es el que nos lo dan, pues, en mi caso, cuando terminé la EGB o ahora mismo, pues sí, yo creo que es el segundo en la ESO, cuando cursas el segundo curso de la ESO, ya te lo dan sin tener terminada, porque si terminas la ESO era el 3, como os comenté antes, ¿vale? Examen, lo mismo, exactamente, ¿vale? Un primer ejercicio, 100 preguntas tipo test, ¿vale? Relacionadas con el trabajo que voy a realizar, ¿vale? Es un temario, pues, muy asequible en este caso. Segundo ejercicio, lo mismo, parte común, 10 preguntas tipo test y el galego, que si tenemos el CELGA 2 nos libramos del examen, ¿vale? Ya tenemos los 5 puntos de entrada. Vamos a hablar ahora de pinche, ¿vale? El pinche es, pues, un auxiliar en cocina y en limpieza. Y en cuanto a titulación académica es similar a celadores, ¿no? Que acabamos de comentar. Pues nos van a pedir simplemente el certificado de escolaridad, ¿vale? Un equivalente. En este caso lo mismo, CELGA 2, igual que la anterior ocasión. Examen, lo mismo. Ya veis que en el SERGAS vamos a repetir esta misma pauta, ¿vale? 100 preguntas tipo test, las 10 de común y el examen de galego. Continuamos entonces con TECAE, ¿vale? Aquí tenemos una novedad, ¿vale? TECAE es un técnico de cuidados en auxiliares de enfermería, ¿vale? Que a lo largo de, bueno, pues de los últimos años, pues fue cambiando lo que es el nombre de la titulación, ¿vale? Aquí lo que te van a pedir es eso, que tengas el título de auxiliar de clínica, que, bueno, como podéis ver ahí donde pone titulación, pues puede tener diferentes nombres según el plan al que pertenezcáis, ¿vale? Sí que es una condición imprescindible el tener este título, ¿vale? No, yo, si tengo el título de enfermería, ¿vale? O cualquier otro título que no sea el de TECAE, no puedo presentarme a esta oposición, ¿vale? En este caso, nos piden el CELGA 3, ¿vale? Esta sería la novedad. Examen, exactamente lo mismo. 100 preguntas tipo test, que esto suele ayudar muchísimo porque normalmente estas 100 preguntas tipo test son, bueno, pues están relacionadas evidentemente con el trabajo que vais a desempeñar y con lo que habéis estudiado en el ciclo, ¿vale? Entonces, bueno, pues resulta un temario pues muy asequible, ¿vale? Porque vais a estar estudiando pues de lo que controláis, de lo que sabéis, ¿vale? Segundo ejercicio, lo de siempre. Parte común, 10 preguntas tipo test, obligatorio no eliminatorio, igual que el de galego, ¿vale? Aquí nos piden el CELGA 3. Continuamos con técnico de laboratorio. Este también tiene esa excepción, ¿vale? Solamente vamos a poder presentarnos si tenemos el ciclo superior, ¿vale? El técnico superior de laboratorio. Lo mismo con sus diferentes nomenclaturas, dependiendo del plan en cuanto, bueno, en el que hayamos estudiado, ¿vale?
y Celga 4 en este caso, ¿vale? Porque bueno, a nivel académico es un poquito superior a las anteriores, es un ciclo superior y entonces por eso nos piden el Celga 4, ¿vale? Que como os comentaba es el que dan pues al terminar COU antiguamente o el segundo de bachiller actualmente, ¿vale? Pues en el examen lo mismo de siempre. 100 preguntas tipo test, que pasa igual que en TECAE, ¿no? O vamos a ver ahora en técnico de farmacia lo mismo, ¿vale? Van a ser temarios que son específicos del trabajo que vais a realizar, con lo cual es un temario que domináis, ¿vale? Domináis porque es lo que habéis estudiado en el ciclo, ¿vale? La novedad sería solamente esa parte común, las 10 preguntas tipo test de la parte común y nada, y el tercer ejercicio que nos libramos de él, como os comentaba, con el Celga 4, ¿vale? Pues lo mismo pasa con técnico de farmacia, ¿vale? Técnico de farmacia, aquí lo único que cambiaría es el Celga, que lo que nos piden aquí es el Celga 3, ¿vale? Y lo de siempre, tener el título de técnico en farmacia o equivalente dependiendo del plan al que pertenezcamos. Examen igual, 100 preguntas tipo test, lo mismo, y las 10 preguntas común y el galego, como os decía, el Celga 3, ¿vale? No os preocupéis, ahora os hice un repaso así muy rápido sobre las oposiciones que preparamos y a las que podéis optar, ¿no? A esos puestos de trabajo a los que podéis optar dentro de la administración del Sergas. No os preocupéis porque haremos pues webinars un poco dedicados a cada una de estas categorías. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, al final, ahora os voy a dejar con Nerea, que os va a explicar un poco cómo preparamos la oposición y al final, cuando terminemos, pues vamos a abrir un espacio para que podáis preguntar por si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo en concreto. Bueno, en lo que respecta a cómo preparar la oposición, un poco ya lo introducía nuestra compañera antes, ¿no? Que hablaba de, bueno, pues sí, tenemos profesores especializados, es decir, cada uno se dedica a su rama, cada uno da clases, digamos, de una materia de manera constante. En Sergas se acentúa mucho más esa especialidad, un poquito pues porque pues viene un celador, pues viene una auxiliar de enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de también lo que sería esa parte docente, ¿no? Ese plus que da el tener un docente que está especializado en ello, que además trabaja de ello, etcétera, etcétera. Contamos con simulacros de manera permanente, hacemos simulacros tanto de manera periódica como previamente al examen, hacemos también simulacros por materias, pues si yo voy a terminar el tema 8 con X profesor, sé que voy a tener un simulacro de ese tema 8 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, también planteamos un poquito el autoexaminarse de manera relativamente constante porque entendemos que ir a la oposición sin haberlo hecho y en blanco pues es un error. Nos pueden traicionar los nervios, me tengo que habituar al tipo de pregunta de examen, me tengo que habituar a pues, los juegos léxicos, las trampitas, ¿no? Que pueden caer en las preguntas, etcétera, etcétera. Esto obviamente se complementa con un buen temario, con un temario además actualizado. Obviamente, y hablo sobre todo pues, en cuestiones legislativas, ¿no? No está en nuestra mano, ojalá lo estuviera, que las leyes permanezcan invariables hasta la fecha de examen, pero lo que sí que hacemos es, en el momento que hay una actualización, adaptamos los apuntes, lo comentamos con el alumno y esa actualización está encima de la mesa, ¿vale? Como os decía, esto es algo a lo que podríais exponer pues con cualquier oposición, pasa en cualquier oposición. Si a mí me entra pues X cuerpo legal y coincide que el Poder Legislativo ha ejercido sobre ellos pues algún tipo de modificación, pues yo me la tengo que estudiar, ¿vale? Por otro lado, en la academia tenemos un servicio que es el servicio de tutorización, ¿vale? Donde tendréis una tutora que se encarga un poquito de ayudaros tanto en lo que es la planificación del estudio como la estrategia o muchas veces la motivación, ¿no? Porque a veces nos encontramos alumnos que el problema no lo tienen a la hora de gestionarse el estudio ni de estudiar, tienen una dinámica, son constantes, pero sí que a lo mejor en la parte pues un poquito psicológica es donde van decayendo. Pues porque al final una oposición es un proceso largo, es un proceso que requiere constancia, muchas veces es un proceso incierto, no incierto en el sentido de voy a hacer o no el examen, sino cuándo voy a hacerlo. Si el examen nos dijeran es el 27 de X mes, pues siempre los alumnos, no sé por qué, les gusta más tener esa visión fija, ¿no? Entonces,
estudiar, prepararse bajo esa incertidumbre de cuándo voy a tener el examen, que obviamente no sale de un día para otro, ¿vale? Nos lo van a decir unos meses antes, pero vuestra preparación realmente la empezáis sin saber exactamente cuál es esa fecha de examen. Entonces, eso requiere al final también pues, de una fortaleza mental, de el mantenerse estable, constante, el tener esa estrategia y un poquito yo creo que las claves se plasman muy bien en un vídeo que vamos a ver a continuación, ¿vale? No obstante, como os decía, vais a tener pues esa figura a vuestro lado durante todo lo que dure vuestra estancia en la academia, ¿vale? Es algo, un servicio, digamos, entre comillas, de manera permanente, es muy similar a pues, cuando estábamos en el instituto y teníamos un orientador, ¿no? Pues algo de manera aplicado de manera similar, como os decía, a las oposiciones. Ahora os vamos a poner un vídeo, ¿vale? De una antigua alumna que, si no me equivoco, Loli, corrígeme, aprobó 3 oposiciones, ¿no? Exacto, 3 oposiciones. Bueno, fue espectacular. Ruth estuvo con nosotros ya hace unos años. Su objetivo era Sergas, pero por en medio la convencimos para que se preparara y con lo que tenía, preparara Estado, por el hecho de ganar una experiencia, sin más. Ella decía, pero no, ya tendrás tiempo, renuncias. Después, si no quieres, renuncias y ya está. Bueno, se fue a Estado con lo que tenía visto. Se fue a Estado, aprobó Estado, se fue a Xunta, aprobó Xunta y definitivamente después aprobó Sergas. Entonces, bueno, es un caso que fue espectacular, espectacular. Una chica que tenía mucha constancia, no tenía tiempo, apenas tenía tiempo, luchó mucho, pero con constancia, estrategia, es lo que la frase dice. O sea, ahí justo en la diapositiva os ponemos, ¿no? Es una plaza fija, no es un sueño lejano, sino que es un objetivo alcanzable con estrategia, constancia y sin rendirse. La clave del éxito en mi caso estuvo en nunca perder la motivación de que tener las tardes libres el resto de mi vida iba a merecer mucho la pena, que no importaba 2 años en mi vida, lo que importaba era al final conseguirlo. Meses después, casi un año después, tuve el examen de Sergas, saqué la mejor nota. Si yo lo he logrado con 2 niños que yo empecé a estudiar el día que me nació el segundo. Si yo lo conseguí con 2 niños, con otros 2 de mi marido, trabajando de mañana y de tarde, yo estaba trabajando de mañana y de tarde, excepto los últimos meses. Pero yo creo que cualquiera puede, mientras que se lo tome en serio y realmente disfrute lo que está haciendo. Y lo que sí que creo que sin la academia no es posible. La gente que lo logre sola sin la academia realmente no entiendo cómo lo hace, porque para mí, desde luego, la academia ha sido fundamental y las tutorías y todo el tiempo mayores que me han dedicado. Es que nunca he tenido palabras para agradecérselo. He intentado agradecerlo con palabras, pero realmente no saben hasta qué punto les estoy agradecida. Bueno, no solo la academia, es decir, ella también se implicó y consiguió tener esa constancia y dejarse guiar para aconsejarse en la estrategia que nosotros pues le poníamos, ¿no? Para nosotros tener una estrategia es muy importante y que el alumno siga esa estrategia también. Nos adaptamos a cada perfil. Porque no todos los perfiles son iguales. Ruth tenía 2 niños, no tenía tiempo, tenía que adaptar la preparación de la oposición en esos pequeñitos tiempos de los que disponía. No pasa nada. Estamos con ellos, nos sentamos, organizamos su tiempo y intentamos encajar la oposición en su vida y no al revés. El seguir una estrategia es importantísimo. No solamente es estudiar y ya está, no, porque para estudiar tenemos que intentar alcanzar ese rendimiento al 100% de estudio para que no nos agobiemos y no caigamos en el desánimo. Veis una escalera, comenzamos siempre pues eso, con una puesta a punto, es decir, el alumno cuando entra en la academia le damos un pequeño baño, por decirlo de alguna manera, pues de cada una de las materias. Nosotros todo el temario de la oposición lo dividimos en materias
materias, como si estuviéramos en el instituto tendríamos física, química, matemáticas, pues aquí lo mismo. Bueno, pues cogemos cada una de las materias y damos un pequeño baño en cuanto a los conceptos generales y más importantes de cada una de ellas, para que en el momento en el que entréis en las clases ya en directo, sabéis en qué consiste cada una. Después, las clases son en directo y grabadas que de momento quedan grabadas 15 días para que las podáis ver en cualquier momento, por si no podéis asistir a ellas en directo. Las clases pueden ser presenciales, telepresenciales, los temas actualizados y los docentes, pues como os digo, especializados en cada una de las materias. Antes os decía, pues en TECAE os da una enfermera, incluso en algunas materias posiblemente algún médico. Otra escalera muy importante, otro peldaño, perdón, de la escalera muy importante es el seguimiento pedagógico, ¿vale? Hace, pues ya os digo, 52 años que empezó la academia, esto no lo teníamos porque, bueno, pues el alumno venía aquí, venía presencialmente, estábamos a su lado, pero ahora se complica esto un poquito más. Entonces empezamos a fomentar, ¿no?, a preparar una orientadora pedagógica para que estuviera acompañándoos durante todo ese proceso y dedicando a organizaros, a planificaros, a estructuraros ese tiempo para quitarle el mayor beneficio, ¿no? Y motivándoos, que para nosotros es algo muy importante. Todos tenemos días malos, días buenos, simplemente tenemos que tener a alguien que nos apoye, que nos aupe y que nos diga tú vales y al día siguiente te va a salir mejor. Y efectivamente, simplemente con esa motivación, sin nada más, al día siguiente sale genial. Paralelamente a esto, todos los meses vamos a hacer talleres mensuales donde fomentemos mucho, pues eso, cómo trabajar esa disciplina, ese control mental. Talleres, pues ahora en verano, por ejemplo, tendremos uno en breve que será cómo gestionar el tiempo en verano, porque muchos pues tienen niños en casa, se saturan, no sabemos de dónde quitar el tiempo para poder rendir al máximo, etcétera. Bueno, pues un poquito técnicas para encontrar ese tip, ese método de verano, ¿no? Y después ya al final tenemos el último peldaño, ya más cerquita del examen, por eso ahí ya ponemos la bandera con tu plaza, y es el entrenamiento intensivo. Yo esto muchas veces lo comparo como un entrenamiento de alto rendimiento, donde como si estuviéramos preparando a un atleta, porque es así. Es decir, tenemos que quitar lo mejor de cada uno de vosotros. Y para eso se consigue entrenando al máximo, pues con simulacros. Simulacros de distintos tipos, simulacros pues por materias, los profes en clase os van subiendo pues test de cada una de las materias, después mensualmente se hacen mini simulacros, luego ya cada 4 meses aproximadamente pues tenemos unos macrosimulacros, ¿vale?, donde se van haciendo exámenes con todas las materias mezcladas para ver efectivamente cómo estáis con respecto al resto del alumnado. Gracias, Loli. Hola de nuevo. Pues como os decía ahora Loli, pues al inicio cuando empezáis y en concreto para las oposiciones del Sergas, lo primero que os vamos a recomendar ya es que os deis de alta en el FIDES, ¿vale? El FIDES es una plataforma que muchos de vosotros ya conoceréis porque o trabajáis o ya estáis en la academia, ¿vale? Pues es una plataforma con la que trabaja el Sergas, ¿vale? Ahí tienen todos nuestros datos, tanto datos personales, datos académicos, pues si estamos trabajando también están ahí todas nuestros datos, ¿vale? Porque, y también vamos a tener ahí el puesto en las listas, ¿vale? Entonces, lo primero, os vamos a recomendar daros de alta en el FIDES y para eso también vais a tener nuestro apoyo, ¿vale? Pues eso, que os echamos una mano en todas las fases de la preparación de la oposición y este caso es también muy importante ya solo empezar, pues ya darse de alta. ¿Por qué? Porque después el siguiente paso será la inscripción en la convocatoria, ¿vale? Entonces, inscribirse realmente al final es cubrir el impreso y pagar las tasas. Y si ya tenemos todo hecho de antes, pues eso, ya presentamos en registro la documentación, ya la subimos al FIDES, pues nos ahorramos mucho tiempo.
¿vale? Porque ahí, como os comentó antes Nerea, pues vamos a tener un plazo, pues a lo mejor de eso, de 20 días o, bueno, un plazo no demasiado amplio y entonces siempre conviene ya tener nuestros datos metidos. Lo siguiente, la inscripción en la convocatoria, que evidentemente mediante cita previa estamos disponibles en la Secretaría del Centro, tanto de Vigo como de Pontevedra, para poder echaros una mano a la hora de realizar la inscripción, ¿vale? Sino también, si estáis lejos, porque no estáis ni en Vigo ni en Pontevedra, pues también de forma telefónica, ¿vale? Pero que os echamos una mano. Lo siguiente, pues evidentemente os vamos a seguir el proceso, ¿no?, que estáis pasando, lo vamos a seguir con vosotros. Nosotros vamos a estar pendientes también de esas listas de admitidos, ¿vale? Antes Nerea os explicó un poquito cómo eran los pasos, ¿no?, a la hora de prepararnos hasta llegar a ir al examen y tener las notas finales. Pues bueno, esas listas de admitidos primero salen provisionales, ¿vale? Hay que estar muy pendientes porque a veces pues se nos olvida o no presentamos bien la documentación o nos falta algo o pedimos, yo qué sé, pues un descuento por familia numerosa y resulta que no entregamos la documentación. Bueno, pues eso todo se puede subsanar. Y ahí también entramos nosotros, ¿vale? Para echaros una mano a la hora de realizar esa subsanación, ¿vale? Lo siguiente, listas de admitidos ya definitivas, ¿vale? Y fechas de exámenes, ¿vale? Normalmente, a los alumnos presenciales también cuando os vemos y demás os vamos avisando, los profes están muy pendientes también de recordároslo, todas las novedades que van saliendo y además en la plataforma también tenéis disponible pues un apartado donde podéis ver todas estas novedades y noticias que van surgiendo pues a lo largo de la preparación, ¿vale? Que no se os va, para que no se os escape ni se os olvide ni se pase ninguna de estas fases sin que lo sepáis. Y por último, pues después del examen, cuando vais al examen, ya ahí tenemos ya la plantilla, pues muchas veces se impugna alguna pregunta, ¿no? Porque a veces puede pasar que, bueno, los profesores siempre revisan esos exámenes detenidamente, pues para saber si hay alguna pregunta que estaba fuera del temario, que, bueno, o que la respuesta no están de acuerdo. Entonces también es muy normal que se puedan hacer impugnaciones, ¿vale? Y desde la Secretaría del Centro también, con ayuda de los docentes, evidentemente, pues os ayudamos a realizar también esas impugnaciones, ¿vale? Vamos a estar acompañándoos a lo largo de todo este proceso, ¿vale?, de preparación, tanto pues a nivel docente, tutorías, como también pues todas esas gestiones administrativas que sean necesarias para llegar a buen puerto. Bueno, ahí os vamos a dejar. Ahora vamos a abrir, como os comenté antes, pues es una ronda de preguntas para que todos podáis preguntar si os habéis quedado con alguna duda y de todos modos, si queréis, que lo queráis comentarlo aquí o tenéis alguna duda concreta, podéis también dirigiros aquí a las oficinas, tanto de Vigo como de Pontevedra. Tenéis ahí, os dejamos el número de teléfono también por si queréis llamarnos y un correo electrónico por si queréis plantearnos también las dudas a través de ese correo. Y nada, pues os dejo entonces que os animéis a preguntar por si algo os ha quedado ahí pendiente, pues os animo a que nos preguntéis, por favor. ¿Hay previsión de fecha de examen? De momento, no. Pero sí es muy importante porque hay una acumulación de oferta. Como antes explicó Nerea, ¿vale? Hay una acumulación de oferta entre 2024 y 2025. Por tanto, no tenemos previsión de fecha, pero bueno, no podemos dormirnos en los laureles porque esto tiene pinta de acelerarse. ¿Las plazas por discapacidad se suelen cubrir? Sí. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque aunque tengáis plazas por discapacidad, tenéis que tener, habilitación del puesto, ¿vale? Entonces, sí que os recomendamos nosotros desde el centro, siempre que tengáis esa habilitación ya en el momento que os inscribís, ya todo preparado. ¿Y quién da la habilitación? La valoración de la Xunta, sí, perdón que te interrumpa. Sí, dilo. Sí, siempre os recomendamos que vayáis al servicio de valoración de la Xunta, simplemente pedir
es una compatibilidad, ¿vale? Un certificado de compatibilidad de la oposición que estáis preparando con la discapacidad que tenéis y, bueno, para siempre Cubrirnos en salud. Efectivamente, para saber que tenemos compatibilidad y listo. Ya lo tenemos por escrito y así nos olvidamos. La instancia se haría después de que se publique la fecha de examen. No, Monse. Primero sale la oferta, perdón. Al cabo de un tiempo sale la convocatoria y es ahí, ¿vale?, cuando se abre un periodo de presentación de instancias. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, pues damos por concluido. Acordaros que si tenéis a partir de ahora, si tenéis cualquier cosa, ponerle ahí la dirección, porfi, podéis escribirnos o llamar al número de teléfono que os indicamos, ¿vale? Y preguntarnos lo que vosotros queráis, ¿vale? info.oposiciones@postal3 o si no al 986 21 12 95, ¿vale? Acordaros que es una muy grande oportunidad, ¿vale? En Sergas esta convocatoria. Lo hablábamos el otro día, para la gente que nunca opositó a Sergas, por ejemplo, ¿vale? Es una gran oportunidad para entrar a formar parte de esas listas, os empezarán a llamar porque funcionan súper bien, os llaman cada poco para que estéis trabajando, acumulando puntos y ya en la siguiente pues poder coger la plaza definitiva. Aquellos que ya se presentaron una vez, es que con los ojos cerrados no podéis perder esto. O sea, aquí con esta gran oferta entráis sí o sí. Sí o sí. Es que no hay otra. O sea, no hay otra. Vale. Bueno, Sonia ya al final nos estaba diciendo algo ahí. Hola, para inscribirme en la academia, ¿cómo podemos hacer? Sonia, sin problema, nos mandas un correo a info.oposiciones@postal3.es, ¿vale? Y nos ponemos en contacto contigo enseguida y ya te explicamos detalladamente justo el cuerpo que más te apetezca preparar, ¿vale? Vale, aquí mi queridísima Fátima o otra de las compañeras os va a atender y sin problema ninguno os cuenta con detalle todo. Vale, gracias a ti, Sonia. Bueno, y muchas gracias a todos por, bueno, estar aquí hoy, escucharnos y bueno, nosotros desde aquí esperamos que os hayamos aclarado todas las dudas que tengáis y si no, repito, coger el dato del correo y el teléfono y nos podéis preguntar lo que vosotros queráis. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias, Nerea. Gracias, Fátima.